hope so. Okay, we're going to wait just a minute before we get started. Vamos a empezar un minuto antes de empezar. Okay, welcome to our May Spanish webinar, Navigating Life After 18, and I am going to turn it over to Liliana Moyers, who will be interpreting for us today. Thank you. Buenas tardes, gracias por reunirse con nosotros en el webinario de mayo que se titula Navegando por la vida después de los 18. Esta presentación fue escrita por la señora Bárbara Bush, que es asesora nacional del Seguro Social, y su información de contacto está aquí en pantalla y se va a quedar grabada por si después quieren ustedes contactarla. Entonces, vamos a comenzar. Pues a esta edad hay muchas preguntas acerca de qué pasa cuando los hijos alcanzan la edad adulta, y se empieza con esta pregunta: ¿qué cambios ocurren a los 18 años? Ahora su hijo es considerado un adulto. Un adulto debe dar permiso a los padres para asistir a las reuniones del IEP y de ARD. Los padres deben tener permiso para hablar con las compañías de seguros o los médicos. Legalmente, los padres no pueden decidir dónde pueden vivir, cómo se gasta el dinero o cómo toman decisiones médicas. ¿Y qué pasa si el hijo adulto no puede manejar estas tareas? ¿Cómo puede continuar apoyando y cuidando al hijo adulto para que no tomen ventaja de ellos y usted pueda seguir protegiéndolos? Entonces, las preguntas que se debe de hacer son: ¿puede mi hijo adulto entender y tomar sus propias decisiones de atención médica? ¿Entienden presupuestar dinero y pagar sus propias cuentas usando una tarjeta de crédito? ¿Podrían aprovecharse de ellos influencias externas? ¿Qué hay acerca de votar, conducir, casarse? ¿Entenderían la letra pequeña al firmar un documento legal y cuáles podrían ser las consecuencias? Vamos a ver qué es la incapacidad. Una persona incapacitada se define en el Código de Sucesiones de Texas, en la sección 601.14, como un menor o una persona adulta que, debido a una condición física o mental, es sustancialmente incapaz de proporcionar alimentos, ropa o refugio para sí mismo, para cuidar de la propia salud física del individuo o para manejar los propios asuntos financieros del individuo, o una persona que debe de tener un tutor designado para recibir los fondos que se le deben de cualquier fuente gubernamental. Perdón. ¿Cuándo se necesita un tutor? Si una persona está incapacitada, según lo definido por el TPC, el código ordena que un tribunal de jurisdicción competente designe a la persona incapacitada como tutor de su persona y o patrimonio, a quien el tribunal otorgará los poderes para tomar decisiones con respecto a la salud, el bienestar, disculpen, y la propiedad de esa persona. Ahora, ¿qué opciones están disponibles? Y estas son las opciones que veremos más adelante. Es la tutela de la persona y del patrimonio, tutela de la persona, tutela limitada, poder notarial médico y poder notarial financiero, acuerdo de toma de decisiones apoyado. Si elige la tutela, el proceso comienza cuando usted contrata los servicios de un abogado que presentará una solicitud para tutela con el Tribunal del Condado. Un médico debe evaluar la sala propuesta y certificar que él o ella están incapacitados. El pupilo propuesto debe ser notificado personalmente.
Otras personas interesadas, como los familiares, también deben ser notificados o notificadas. Los tribunales designarán un abogado ad litem para representar los intereses del pupilo propuesto. Usted, el pupilo propuesto, a menos que sea médicamente frágil o no pueda asistir, y sus abogados comparecerán ante el tribunal para una audiencia. En la audiencia, usted testificará sobre por qué es necesaria una tutela. Después de la cita, cuando se nombra un tutor, dentro de los 20 días posteriores al nombramiento, debe firmar bajo juramento que desempeña los deberes de tutor legal y depositará una fianza ante el tribunal. Después de pagar la fianza, el secretario emitirá cartas de tutela para demostrar que usted es el tutor de terceros. La carta expira después de 16 meses. Para obtener nuevas cartas, debe presentar un informe anual y depositar una nueva fianza. El tribunal puede removerlo como tutor si viola el juramento, por ejemplo, utilizando los fondos del pupilo para su beneficio personal. Alternativas a la tutela están los poderes notariales, que es un documento firmado por un adulto competente. El adulto lo designa a usted como su agente para ayudarlo a tomar decisiones médicas o financieras si no puede tomarlas. Usted como su agente puede tomar decisiones por sí mismo si no puede hacerlo. Si el adulto declara que no quiere que usted tome la decisión, este documento es nulo y sin efecto. Acuerdo de toma de decisiones apoyada. Permite a las personas tomar sus propias decisiones y mantenerse a cargo de sus vidas mientras reciben cualquier apoyo que necesiten para hacerlo. Todas las personas necesitan y usan el apoyo para tomar decisiones importantes en la vida. Incluso si una persona con una discapacidad necesita ayuda adicional para tomar decisiones importantes en la vida, su derecho a tomar sus propias decisiones no debe ser eliminado automáticamente. Usando un acuerdo de tomas de decisiones apoyado, una persona con discapacidad elige a alguien en quien confía para que sirva como su apoyo. Si el hijo adulto no está de acuerdo con usted, este documento es nulo y sin efecto. La toma de decisiones soportada o SDM es un proceso en el que las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, IDD por sus siglas en inglés, toman sus propias decisiones y expresan preferencias con la ayuda de un familiar de confianza u otra persona. Una herramienta que se utiliza para ayudar a las personas con IDD a ejercer el derecho a la autodeterminación, un método para capacitar a las personas con IDD para que tomen sus propias decisiones en lugar de simplemente designar a otra persona que tome decisiones por ellas, una forma para que las personas con IDD tomen decisiones legalmente exigibles. ¿Por qué es importante la toma de decisiones apoyada? La oportunidad y el apoyo para tomar decisiones es importante para las personas con discapacidad intelectual por varias razones. Les ayuda a desarrollar un sentido de control sobre sus propias vidas, aprende que son responsables de sí mismos y que a menudo tienen una responsabilidad hacia los demás, ser más asertivo y por lo tanto menos vulnerable a la explotación y desarrollar relaciones positivas y saludables con los demás. Si tienen preguntas, si quieren más información, aquí está la información de la señora Bárbara Bush y también pueden contactar a SpedTex y en el chat les van a poner la información donde poder contactarnos. I was telling them that they can contact also SpedTex and the information will be in the chat. Oh, there is no one in the chat. So,
Okay, thank you so much, Liliana. We appreciate you presenting for us today, and we will get this recording posted. Thank you. You're welcome. So the recording end.